Vamos a hacer una cónica oblicua entonces por el método de puntos de medida, ¿vale? Dibujamos, por ejemplo, la línea de tierra. Y vamos a marcar, por ejemplo, la línea del horizonte aquí abajo. Vamos a hacer la posición de las fugas con la semicircunferencia. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a colocar, por ejemplo, el punto de vista aquí. Está batido, o sea que habría que girar los 90 grados, quedaría esta distancia del papel, del plano de cuadro. Eso quiere decir que cojo esta medida y ya tengo aquí un punto de medida. Ahora cojo esta otra medida y tengo aquí el otro punto métrico. Bueno, eso quiere decir que si ahora, por ejemplo, coloco mi perspectiva a partir de este punto, pues la línea de lo que va a ser, por ejemplo, la casa viene por aquí y vamos a hacer aquí esta otra línea. Entonces voy colocando aquí las medidas, por ejemplo, para un garaje lo coloco aquí y lo uno con este punto de medida. Recordamos que este punto de medida mide todo lo que va hacia esta fuga, ¿no? Entonces cojo ahora, por ejemplo, la distancia para el portal, entonces la coloco aquí. Entonces va a ser esta medida. Cojo ahora la distancia para, por ejemplo, un comercio, la coloco aquí. Cojo esa distancia, la pongo aquí y corto aquí. Es la siguiente distancia. Bueno, una vez que ya tengo estas medidas a escala, ¿no? Recordamos que la escala es, si esto mide A, pues la escala será A. Recordamos que es tamaño del dibujo dividido entre tamaño real, ¿no? Entonces con las mismas unidades será A partido B, ¿vale? Sabiendo que el tamaño real es B y A es la medida que he colocado ahí, ¿vale? Bueno, una vez que tengo esto ya hago líneas verticales y ya tengo la primera parte del dibujo, que es las medidas proyectadas sobre este segmento. Entonces tengo aquí una línea vertical, aquí por ejemplo otra vertical, bueno, tengo ya esas divisiones. Ahora proyecto hacia aquí. Recordamos que las alturas las coloco a partir de aquí, ¿vale? Bueno, si por ejemplo ahora cojo esta referencia, voy a hacer aquí un muro, un pequeño muro. Recordamos que este muro, lo mismo, pues alineando el punto métrico con este, pues ahora sé que la anchura esta es esta, en la realidad, ¿no? A la escala correspondiente. Bueno, si aquí por ejemplo voy a colocar un saliente, ahora las fugas, ahora ya no son puntos de medida, ahora debo coger esa fuga. Entonces por aquí viene esa línea y por aquí viene esta otra. Voy a hacerla por ejemplo aquí. Esta medida del final, cojo aquí un trozo igual para que sea simétrica la casa. Entonces cojo este trozo, lo coloco aquí. Y esta medida que acabo de tomar aquí, pues ya lo puedo unir con el punto de medida y veo que corta aquí.
Eso quiere decir que esta distancia es igual que esta. Entonces tengo ahí ese bloque igual que este, y a partir de aquí voy a sacar, pues por ejemplo, un balcón. Recordamos que la fuga queda aquí y por tanto esta línea irá a la fuga y esta también. Lo voy a traer hasta aquí. Eso quiere decir que corta aquí y a partir de la intersección levantaré una vertical. De manera que, por ejemplo, igual que esta medida corresponde aquí al bajo, bueno, aquí le daremos menos hasta aquí, por ejemplo, fugando otra vez hacia F. Tenemos entonces ese bloque hasta aquí y lo mismo, donde corta aquí levantamos otra vertical. Con lo cual tenemos ese prisma saliente ya. Bueno, y viene desde aquí hasta aquí, podríamos dividirlo en partes iguales o podemos hacerlo irregular, aprovechando ya esta línea. Pues voy a hacer aquí una ventana, no tiene por qué estar centrada, la voy a poner hasta aquí, por ejemplo. Entonces hago aquí una línea vertical y aprovecho para poner otra ventana, por ejemplo aquí. Pues desde este punto, y aprovechando también esta línea, bueno, no voy a ser tan aprovechado, voy a colocar aquí la línea, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, por ejemplo, hasta este punto, y la continuación de esta. Y la continuación de esta. Bueno, tengo ahí dos ventanas para este bloque. Voy a hacer ahora, por ejemplo, esta profundidad para un portal. Bueno, ¿qué profundidad hay? Pues como me lo da esta dimensión, y en realidad esta dimensión la puedo tomar sobre el métrico, ¿no? Eso quiere decir que si, por ejemplo, lo cojo aquí sobre esta fuga, si nos fijamos aquí, va sobre la fuga, pero va hacia la fuga, pero lo cojo con el métrico, ¿no? Pues aquí igual, esto va a la fuga y entonces con este métrico sé que esta distancia realmente es esta. O sea, de aquí a aquí, ¿vale? O sea, la distancia esta, desde este punto hasta este, como está alineado con el métrico, pues necesariamente esta distancia es igual que esta en el espacio, visto desde arriba, ¿no? Bueno, entonces ya no explico más de medidas porque es todo lo mismo siempre. Entonces eso quiere decir que aquí pues puedo hacer, por ejemplo, una línea vertical. Y esto iba a llegar, iba a venir por encima del horizonte. Puedo traerlo, por ejemplo, hasta aquí. Vamos a hacerlo un poco más alto. Y vamos a traerlo hasta aquí. Y por tanto esto va a la fuga. No hay que equivocarse con el punto métrico, ¿no? Y viene hasta este punto. Aquí hago la intersección. Bueno, entonces ya tengo esta intersección y ahora, como esto fuga hacia este punto, me acerco. Queda un poco ahí que casi no se ve, pero bueno. Corta aquí y esto debe fugar hacia aquella fuga hasta que corta aquí. Bueno, con lo cual tengo ya aquí el cuadrilátero que me deja ver ahí, por ejemplo, una puerta. Voy a hacer que la puerta pues quede aquí. Esto debe fugar también. A ver, aquí esta línea va hacia el métrico, no, esto debe ir hacia el punto de fuga. A veces es fácil equivocarse, entonces corregimos aquí. Entonces viene hacia la fuga, hacia aquí. O sea que el prisma de la casa es este. Entonces aquí le ampliamos un trozo
y aquí lo hacemos una línea vertical y la puerta la vamos a colocar hasta aquí, por ejemplo. Entonces la trajimos por aquí con el métrico, pero a partir de aquí, ahora si cortamos aquí, esto debe fugar hacia la fuga, siempre hacia la fuga. El métrico solo es para tomar las medidas, o sea que viene por aquí. Eso quiere decir que el portal pues también viene por aquí, bueno, el portal, lo que va a ser el garaje, y viene por ejemplo por aquí, y a partir de aquí pues empieza a bajar, ¿no? Entonces tenemos aquí una vertical y empieza a bajar. ¿Con qué inclinación? Bueno, pues esa inclinación tenemos que el punto de vista es este, ¿no? Entonces si la inclinación por ejemplo es esta, pues vendrá dada por esta fuga. Hacemos aquí una línea vertical y ahora colocamos aquí la inclinación del garaje, que por ejemplo puede ser esta. Ahí ya no se va a ver, está detrás, pero bueno. ¿Qué quiere decir que es ese? ¿Qué ángulo es exactamente? Bueno, pues tenemos aquí el punto de vista, tenemos aquí la dirección de esta fuga y tenemos la dirección de esta. Lo único que hay que hacer es abatir esto. Entonces hago centro aquí, cojo esta distancia, hago este arco que ya lo tengo y uno este punto con este. O sea que al unir este punto, que es el de medida, con este, con la fuga esta que me cae aquí, vamos a ver, tiene que caer aquí, no puede caer fuera porque está en el plano vertical. Entonces alineando este punto con este, pues tengo que efectivamente si nos fijamos, esta línea la he pasado aquí y he unido este punto con este, por lo tanto este es el ángulo de la inclinación de ese garaje. Bueno, tenemos este muro, tenemos ahora aquí el portal. Vamos aquí, otra línea vertical. Y ahora esto debe fugar hacia este punto. Con lo cual ya tengo ahí la puerta y este bloque. Y ahora aquí debería poner pues, el garaje, el comercio, lo que pusiera, ¿no? Si esto quiero darle la misma altura donde corta aquí, ahora fuga hacia ese punto y ahora viene hacia aquí. Pero bueno, más o menos tampoco. Entonces coloco aquí una especie de escaparate. Coloco aquí la vertical y aquí la otra vertical. Bueno, ya tengo entonces prácticamente completo todo, ¿no? Vamos a poner algo más de música. Bueno, tenemos entonces un prisma hueco aquí abajo. Tenemos el garaje que entra en horizontal y que empieza a bajar. No se ve ya la pendiente. Vamos a hacer esta línea vertical. Es la separación es el mismo plano, no tendría por qué haber esa línea, pero bueno, lo marcamos, ¿no? Bueno, esto está por encima del horizonte, eso quiere decir que aquí pues con el garaje también deberemos venir hasta aquí por encima del horizonte, o sea, deberá llegar hasta aquí. Entonces nos deja ver ahí la parte superior. Bueno, marcamos bien las líneas. Bueno, tenemos ya todas las líneas de la casa en perspectiva. Vamos a darle aquí cierto grosor también. Esto debe fugar hacia aquella fuga. Bueno, y esto debe fugar también hacia aquella fuga. Es ortogonal a esta línea de la casa. Esto continuaba por allí detrás.
Bueno, vamos por último a aumentarle aquí un trozo. Entonces esto debe fugar hacia esta fuga y esto debe fugar hacia aquella fuga. Y corta allí detrás, dándole a este bloque también cierta profundidad. Y aquí la vertical, ahí tenemos un bloque saliente. Y esto que llegue hasta aquí, por ejemplo. Bueno, vamos a darle también cierta profundidad aquí. Como esto debe fugar hacia, vamos a llamar esta fuga 1. Y va a llegar, por ejemplo, hasta aquí. Hacemos la vertical. Y si le damos aquí esta profundidad, del otro lado llevará exactamente la misma. Eso quiere decir que al fugar este punto hacia esta fuga, pues tenemos aquí esta línea, y esto al fugar hacia 1 corta aquí, por lo tanto aquí ya podemos bajar la vertical. Ya tenemos entonces dos ventanas con el mismo grosor. Aquí tenemos la parte inferior esta. Estas dos líneas ya no existirían, son el mismo plano, y por aquí podría venir otro edificio, no necesariamente alineado. Entonces marcamos aquí otra línea vertical y continuamos esta línea por aquí. Bueno, dividimos esto en dos partes, donde esto corta aquí. Tenemos la esquina, la bajamos también por aquí. Bajamos la vertical y aquí igual, entonces este punto de corte con este lo unimos. Y aquí lo mismo, este donde corta aquí lo unimos con este. Eso quiere decir que el punto medio es este. Por lo tanto, aquí ya podemos hacer una línea vertical. Y a partir de cierto punto darle ahí un grosor para el detalle de la ventana. Trayendo por aquí esta línea. Y lo mismo por aquí. Bueno, tenemos ya un detalle ahí para la ventana. Y se podría hacer aquí para esta ventana también, pues a continuación. Ya no vamos a calcular los puntos medios. Aquí podríamos hacer, por ejemplo, una división ya sin calcular, y aquí, por ejemplo, otra. La que vendría por aquí, por ejemplo. Bueno, tenemos entonces ya varios detalles en perspectiva, y vamos ya para concluir a imaginar que la sombra, vamos a poner la sombra de este punto o de este. A ver, este viene por aquí, estas dos líneas ya nos las olvidamos, esta viene por aquí hasta este punto, y en este punto es donde debemos unir con este, y en este punto es donde debemos fugar hacia allá, y ahora bajaría con esto a la misma fuga. Bueno, o sea que tenemos este plano hasta aquí, esta arista, luego, o sea, esta que baja hacia esa fuga, luego esta que baja hacia esta fuga, y luego vuelve a bajar. Bueno, como son casi coincidentes las líneas, apenas se distinguen. Si mantenemos, por ejemplo, que la sombra de este segmento vertical viene por aquí, vamos a ponerlo así, que coma ahí parte de la puerta,
sea que esta es la fuga de las verticales, ¿no? O sea que he hecho esta línea, entonces la sombra de una vertical será esta, ¿no? Entonces la vertical se sombrea según esta línea y al llegar a un plano vertical se convierte en sombra vertical. Y ahora vamos a hacer que este punto se proyecta aquí. Eso quiere decir que esta es la dirección del rayo de sol y dejando por aquí una línea vertical vemos que cae aquí. Luego vemos los parámetros de sol. Entonces esta es la fuga de los rayos de sol. Eso quiere decir que la sombra de este punto es esta. Y la sombra de este punto pues será una paralela que va hacia F2. O sea, será esta línea. Bueno, otra cosa es que esto provoque otra sombra, ¿no? ¿Qué sombra provoca esto? Vamos a verlo. Nos acercamos. Bueno, ya sabemos que aquí hay dos fugas, ¿no? Ya sabemos, las verticales van a ir hacia FV y los rayos van a ir hacia FR. Ya no hace falta que nos separemos. Entonces decíamos, si este punto provoca esta sombra, levanto esto hasta aquí, fugo hacia F1, no FV, y esto corta aquí, en este punto. Eso quiere decir que si traigo por aquí la línea que va hacia F1, que es esta, y bajo por aquí una vertical, tiene la proyección en el suelo aquí. Es la salida, es en realidad la medida del saliente. Este punto se proyecta aquí. ¿Vale? Eso quiere decir que esto, al proyectarse hacia FR, pues corta aquí ligeramente más abajo, ¿no? O sea que esto proyecta la sombra y se come esta de aquí, porque vemos que este punto viene por aquí, levantamos una vertical y ahora este punto va y corta aquí. Bueno, pues una línea que va hacia F1, F2. Por lo tanto, excusábamos calcular la otra sombra, ya que esta se come a la anterior. Bueno, tenemos entonces ya tenemos la sombra ahí, todo esto quedará en sombra. La sombra del garaje igual que esto proyecta sombra hacia FV, pues la sombra del garaje también proyecta sombra hacia FV. Bueno, y si esto proyecta, este punto proyecta su sombra aquí sobre este plano, vamos a ver dónde la proyecta sobre este plano. Pues levantamos una vertical y vemos que corta esa vertical aquí. Por lo tanto, este punto quedará, pues cuanto más hacia afuera esté, pues más hacia arriba, ¿no? Entonces, nos fijamos, este punto viene por aquí, corta a esta línea aquí, levantamos una vertical y viene por aquí y corta aquí. Por lo tanto, la sombra vendrá por este punto. Por este punto. O sea que la sombra vendrá por aquí. O sea que por un lado tenemos la sombra de atrás que queda por aquí y esta que queda por aquí. Por lo tanto, para no liarnos podemos ir sombreando un poco. O sea que todo esto queda en sombra de esta forma. Esta era la que quedaba por esta línea, pero esta de atrás proyecta más abajo. Y ahora tenemos esta que viene por aquí. Y todo esto ya queda en sombra. Esto va hacia FV. Corta aquí, levantamos una vertical y ahora esto va hacia FR. Corta aquí. La sombra de esta línea será una línea paralela en el punto de intersección. Bueno, tenemos esto sobre este plano, ahora esto se proyecta por aquí. ¿Dónde se proyecta en el suelo? Bueno, pues vamos a ver. O sea, la línea viene por aquí y vemos que corta en el suelo en este punto. O sea, repetimos, o sea, viene por aquí y viene hacia aquí. Eso quiere decir que la sombra sobre el suelo queda en ese punto. O sea que viene por aquí.
o sea que solo nos coge aquí este triángulo. Bueno, pues todo esto quedará en sombra. Ahí nos queda una mancha. Tenemos la sombra que proyecta sobre el suelo y luego la del garaje. Y luego la sombra de este lado. Luego todo esto que queda en sombra también. Todo esto que quedaba en sombra y todo esto también. Bueno, normalmente esto debería tener un escalón, pero bueno, ya no lo pusimos. Lo que no tiene escalón es el garaje, pero el portal sí que suele tener un pequeño escalón. Bueno, entonces vamos a terminar esto, la parte de abajo. Todo esto queda en sombra. Esto se va a comer también la sombra de esto, porque esto va a proyectar sombra. Y ahora vemos dónde la proyecta. Todo esto ya quedará todo en sombra. Bueno, pues eso es el cálculo de sombra. Y ahora vamos a ver este punto donde proyecta la sombra. Entonces unimos este punto con este, ya que esto era la proyección de este punto en el suelo. Por lo tanto, si bajamos esta línea, a ver, esta línea tiene que estar en el borde este, corresponde a esto. Eso quiere decir que ahí nos quedamos algo cortos entonces vamos a ser más precisos. A ver, esto fuga hacia F1. Eso quiere decir que aquí cogemos medida de más. Bueno, entonces viene por aquí y ahora bajamos esta línea. Si tiene el mismo grosor, que lo tiene, necesariamente estos dos puntos están alineados y este debería estar alineado con este. Bueno, es un fallo bastante de construcción, pero bueno. O sea, entonces lo traemos por aquí y este punto y este debe estar alineado con esa fuga. Y este es el borde de la casa. Bueno, ¿dónde proyecta la sombra? Bueno, pues mandamos el rayo de luz hacia FR, por allá va hacia FR. Mandamos por aquí hacia FV, hacia V, corta aquí, levantamos vertical y vemos que corta aquí. Eso quiere decir que la sombra sale de ese punto, no es el final, queda un poco más hacia adentro, o sea que es esta línea. Y esta línea tiene la fuga, si prolongamos esta línea, si prolongamos esa línea, cae sobre la vertical, ahí arriba en la fuga de esta línea. Y decíamos, este punto corta aquí, por lo tanto la sombra será una paralela a esta, que viene por aquí y se come también parte de el hueco este, ¿no? Y esta parte del hueco habrá que ver también dónde corta aquí. Eso quiere decir que eso lo va a proyectar aquí también. Bueno, en principio marcamos esta sombra, que es la que proyecta aquí sobre este plano. Y viene todo por aquí. Lógicamente esto está de espaldas a la luz y también tendrá su sombra. Y aquí esto también estará de espaldas, esto también. Entonces, todo eso será zona de sombra. Bueno, esto igual que proyecta hacia aquí, también esto proyectará por aquí debajo hacia FV, corta aquí detrás, levantamos vertical, si tiene la misma profundidad el muro y está alineado, que no lo está, pues bueno, esto sería igual de grande, la sombra que proyecta. Y lo mismo aquí. Y ahora esto fuga hacia FR, corta aquí, por tanto la sombra será una línea paralela a esta.
Bueno, ahora tenemos esta sombra y ahora vemos dónde termina esto. Alineamos con FR y corta aquí. Por lo tanto, la sombra vendrá por aquí. Este punto, pues esto también proyectará su sombra. Bueno, es todo lo mismo, ya no vamos a hablar más de cálculo. También proyectará su sombra aquí abajo y por el mismo procedimiento esto también tendrá su sombra. Y lógicamente, como este punto se sombrea aquí y este punto viene hacia aquí, habrá que considerar este prisma queda hacia afuera, queda aquí, la sombra de esto será una paralela, llega hasta aquí y esto tendrá la misma inclinación que esto, va a la misma fuga. Con lo cual, y lo mismo, la sombra de todas las líneas, esta, si por ejemplo esta también tendrá su final aquí. O sea que en realidad el final estaría ahí. Y esto se proyectaría aquí. Con lo cual esto quedaría en luz. O sea que viene por aquí. Y como esta es la continuación, esto que entraba en este bloque se proyectará abajo, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, esto ya habíamos visto que iba a comer esto venía aquí arriba, entonces lo que nos faltaría aquí. Yo no sé si esta línea calculamos esto o esto, bueno, sería igual. Entonces esta línea, por ejemplo, viene por aquí, vamos a hacer un cálculo rápido. Por ejemplo, este punto tiene su proyección aquí arriba, fuga hacia FV, por ahí, y tiene su proyección aquí arriba en este punto. Entonces fuga hacia FR por acá. Bueno, entonces tenemos la línea va hacia FV por aquí y hacia FR por aquí y corta, vamos a ver, corta aquí detrás. La verdad que corta, antes habíamos dicho por aquí, es un poco más arriba, pero bueno, es una cuestión de precisión nada más, ¿no? Bueno, pues sí, creo que habíamos calculado la línea de arriba ya. Bueno, con lo cual ya estaría completo. Lógicamente este es un prisma saliente, también proyectará su sombra por aquí todo. Y también esto irá hacia FV, por lo tanto corta aquí y proyecta su sombra también aquí en una vertical. Lo cual habrá que proyectar también la sombra esa ahí detrás. Bueno, estarían ya todas las sombras calculadas. Y ahora se podría calcular también los reflejos. Pero bueno, esto es un oscuro, entonces se reflejará también como oscuro ahí enfrente y lo mismo aquí, que coincide con la sombra. Y esto también se reflejaría aquí y coincidirá curiosamente con la sombra. Y esta zona de luz se reflejará aquí. De manera que aquí aparece un triángulo de reflexión. Bueno, vamos por último a hacer contrastes para que se perciba un poco mejor. A ver si me permite aquí, porque sobre el lápiz dibuja muy mal. Vamos a hacer rápidamente el mayor número de líneas, así en plan rápido. Sobre el lápiz apenas dibuja, escribe. Son algunos contrastes, sobre todo estos que se nos pierden por ahí detrás. Aquí la línea de la puerta. Aquí también. Bueno, esta línea no existiría.
estas líneas. Que no escribe. Bueno, por último vamos a darle algunos contrastes para entrantes y salientes. Vamos a hacer esta línea a bolígrafo, esta también. Esto debe bajar hacia aquella fuga. Bueno, hay que decir que cuando digo que esta sombra de esta línea viene por aquí, en realidad, si consideramos también la que viene desde este punto hasta este, tienen la misma inclinación. Y esta también, desde este punto hasta este, la misma inclinación hacia esa fuga. Desde esta también la misma inclinación. Bueno. Entonces ya para concluir decíamos que íbamos a darle un poco de contraste. Un lápiz más blando, pues por ejemplo aquí esta es zona de más oscuridad, zona entrante también más oscuridad, también zona de más oscuridad para el entrante como aquí, también aquí. Vamos a dar más oscuridad aquí. Más oscuridad para la zona inferior. También para esta zona diferenciadora ahí de luz y sombra. Más oscuridad para la zona del entrante. También aquí para el entrante. Y también aquí que proyectaba la sombra, que no la pusimos. Zona de más oscuridad ahí para los entrantes. Voy a proyectar aquí la sombra hasta aquí. Y hasta aquí. Luego aquí también el entrante más oscuro. Y aquí la intersección de esto venía hacia abajo, luego venía hacia aquí, esta línea de intersección que existe, luego hasta ahí y luego hacia abajo. Todo esto es un entrante también del techo, tendrá que ir más oscuro y se proyectará la sombra hacia abajo, lo mismo aquí en el entrante a la puerta, lo mismo aquí. Este oscuro se proyectará con mayor fuerza ahí, esto porque es más entrante que esa zona. Se proyecta la sombra todo por aquí y por aquí.
más oscuridad aquí para el entrante. También aquí. Y lo mismo aquí. Vamos aquí, pues esta línea aquí para la ventana. Proyectamos aquí más sombra para las ventanas. Lo mismo aquí debajo. Otra vez más contraste ahí para el interior. Y lo mismo aquí. También para aquí. Esta línea y más contraste de la sombra y lo mismo aquí. Podemos fundir aquí, por ejemplo, para la ventana. Hacer, por ejemplo, como zona de reflexión. Y lo mismo aquí, una cosa es que haya la oscuridad y otra cosa es que la ventana tenga un fundido de reflexión del cielo, por ejemplo, que puede estar aquí arriba o hacia abajo. Aquí entonces el fundido. Y lo mismo por aquí. Detalles para la puerta. El entrante para ir para la zona del garaje pues no llegará tanta luz en el fondo, entonces deberemos oscurecer más hacia aquí. Y esto que provocaba la sombra aquí, para que se vea más claro, podemos ponerlo un poco más hacia aquí, aunque quedaba más hacia allá. Esto también más oscuro ahí. Y lo mismo de aquí, más oscuro de arriba hacia abajo. Bueno, pues aparte este oscuro, como decimos siempre, entrante aquí más oscuro, con degradado hacia adentro, y aquí también para contrastar con la zona de luz. Aquí lo mismo, más oscuro ahí al lado del objeto. Lo mismo aquí. Bueno, y ahora la luz, como incide más ortogonalmente, esto tendría más luz, ya no lo vamos a hacer, pero el suelo tendría más luz que las paredes. Ya digo que no lo vamos a hacer, porque sería hacer mucho más trabajo ahora, que eso quiere decir que esto tendría más luz que esto de aquí, o sea que todo esto habría que oscurecerlo más. Todo en general, las paredes más oscuras que estos tonos horizontales y que el suelo, ¿no?
Eso quiere decir que aquí también pues habría que poner un tono medio, un tono más oscuro que el suelo, pero por supuesto que esto está de espaldas a la luz y llevaría más oscuridad y proyectaba también la sombra hacia allá y sobre este plano. Aquí vamos a hacer algo de luz y aquí igual, sabiendo que aquí quedaba perfectamente definida la zona de sombra y de reflexión. Aquí más contraste aquí para el entrante y lo mismo aquí. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Revisamos a ver si falta algo. Tenemos la sombra esta. Esto que quedaría también ahí la sombra más oscuro. Todo por aquí. Se proyecta aquí. Luego la sombra de la vertical que venía por aquí. Todo. El reflejo este ya no lo hacemos, pero bueno, todo esto se reflejaría si esto es cristal, con lo cual vendría este detalle y luego este de aquí. O sea que es la continuación hacia aquella fuga y por tanto este oscuro se tendrá que reflejar ahí enfrente. Bueno, ahora habría que quitar todo lo que se manchó por ahí y todas las líneas sobrantes, etcétera. Bueno, habría que marcar aquí la posición de la acera, jugando hacia allá y marcando más oscuridad aquí para este plano. Bueno, pues lo dejamos aquí. Podemos marcar, por ejemplo, la posición de, por ejemplo, un muro o lo que fuera. Hasta aquí, por ejemplo. Aquí una puerta. Y que hasta aquí, ahora fuga por allá detrás y por aquí. Esto quedaría más oscuro y sería lo que quedaría detrás. Nos dejaría ver la parte superior aquí del muro. Pues podríamos considerar esto en un tono distinto. Y marcar aquí una carretera o lo que fuera. Bueno, un camino ya lo dejamos aquí, dejando una acera pues igual de ancha, con todos los detalles aquí de la perspectiva que queramos poner. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí.
y lo que se oscureció, y al final podríamos también ponerlo todo más oscuro, el paisaje al final